Noticentro 1, CMI. Altas Cortes de la Nación condenan violencia. Fuerza irracional y destrucción no solucionan problemas, dicen. Cumbre de Palacio concluye con llamado a levantamiento de bloqueos. Manifestantes atacan al Capitolio e intentan asalto al Congreso. Durante todo el día hubo marchas multitudinarias y pacíficas en Bogotá. En Barranquilla, saqueos a la Olímpica y heridos en manifestación. Policía desmiente a Defensoría del Pueblo sobre desaparecidos. En Corabastos baja oferta de alimentos y suben precios. Ministro de Minas garantiza abastecimiento de combustibles al Valle, Cauca y Nariño. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Presidentes de las altas cortes rechazaron los actos violentos durante las protestas de los últimos 8 días. Emitieron un comunicado conjunto los máximos dirigentes de la justicia en el que aseguraron que la fuerza irracional no soluciona los conflictos sociales. Anunciaron que mañana se reunirán con el presidente Duque y pidieron a los líderes del país que tengan genuina empatía en el diálogo abierto para solucionar la crisis. El pronunciamiento fue firmado por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, de la JEP, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Comisión de Disciplina Judicial. Las Cortes piden frenar la violencia. Son los procedimientos constitucionales y legales los instrumentos adecuados para frenar la espiral de violencia, muerte y destrucción. En la declaración, los magistrados dicen que los hechos de la última semana son un duro aprendizaje para el país. Es momento de asumir con plena responsabilidad esta dolorosa lección. La fuerza irracional no resuelve los conflictos sociales. Los organismos de administración de justicia hacen un llamado a las partes para dialogar. Participando con lenguaje claro, sincero e impecable, así como a respetar en palabra y obra la postura de quienes piensan distinto. En la declaración advierte que se tiene que escuchar las voces de los líderes sociales y promotores de las manifestaciones para buscar una solución pacífica. Es con la fuerza de la conciencia democrática de cada colombiano que el país corregirá su rumbo hacia la vida, gestionará civilizada e institucionalmente sus conflictos. Las Cortes piden celeridad en las investigaciones por posibles excesos de la fuerza pública, así como por los actos de vandalismo. Manifestamos solidaridad con el profundo duelo de las familias de las víctimas de la población civil y la fuerza pública. Los presidentes de las altas cortes se reunirán mañana con el presidente Iván Duque en la mesa de diálogo propuesta por el primer mandatario. Un enérgico llamado para que se ponga fin a todos los actos de violencia, terrorismo y vandalismo hicieron hoy los participantes de la primera reunión cumbre de Palacio convocada por el presidente Iván Duque para buscar un acuerdo nacional que permita superar la emergencia provocada por los desmanes en algunas ciudades del país, retomar la vacunación masiva y la reactivación económica. Los invitados al primer encuentro presentaron al presidente Iván Duque y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sus inquietudes por la situación nacional. En una declaración que suscribieron al final de la reunión, los gremios económicos, la Asociación de Universidades, Rectores Públicos, la Confederación de la Acción Comunal, de los gobernadores y alcaldes municipales, y que leyó el coordinador de los diálogos, el comisionado de paz Miguel Ceballos, se pide poner fin a todos los actos de violencia, valoran las manifestaciones pacíficas, rechazan la violencia, respaldan la institucionalidad y urgen la reactivación económica. La reactivación económica del país, iniciando por el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera, son una prioridad, al igual que avanzar en la vacunación masiva y los programas de equidad, como el ingreso solidario y la matrícula cero, entre otros. Lo que demanda la situación es un plan de reactivación económica que permita generar empleo, que permita generar ingresos para la población que ha sido afectada por la pandemia. Los gremios económicos ofrecieron al gobierno asumir la parte más pesada de la carga tributaria en una próxima reforma fiscal para financiar los programas sociales, actitud que fue bien recibida por el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Yo destaco la expresión pública del sector privado, de los distintos actores del sector privado, en el sentido de que están listos a contribuir con los programas sociales que necesita Colombia para acompañar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Los gremios económicos y productivos consideran que lo más urgente es levantar los bloqueos de las vías y que terminen los actos de terrorismo. Definitivamente el llamado es a desbloquear las vías. Los colombianos necesitamos unirnos en contra de la violencia, en contra
de los actos vandálicos y hacer un acto de todos de buscar ese diálogo. Nosotros desde la Federación Nacional de Departamentos hicimos la solicitud, por supuesto, de poder avanzar entre todos en una solución que nos permita llevar los alimentos, que nos permita llevar a la admisión médica y nos permita continuar con el plan de vacunación en los 32 departamentos sin interrupción. Una decisión categórica en el sentido de rechazar las manifestaciones de violencia y también la necesidad de que los colombianos todos entendamos que lo que hay que recuperar es la movilidad de los compatriotas. El diálogo y la concentración es muy importante y en este momento no estamos hablando de los temas sectoriales, sino del tema país, como ciudadanos y como colombianos. Los diálogos continuarán mañana en privado con los magistrados de las altas cortes, el viernes con los alcaldes y gobernadores y el lunes con los promotores del paro. Y en el octavo día seguido de protestas en el país, el equipo de Noticentro 1 CMI continúa desplegado en diferentes ciudades del territorio nacional para informar lo que está pasando. Vamos a hacer un recorrido por varias de ellas y a dialogar con los reporteros que han estado en el terreno. Empezamos con Diana Giraldo, que está en el centro de Bogotá, que fue escenario de marchas que transcurrieron de manera pacífica en su mayoría, pero que terminaron en graves desórdenes y en un intento de ingreso al Capitolio. Diana, adelante. Hola, muy buenas noches. A esta hora todo es calma y tranquilidad en el centro de Bogotá. Sobre las 7 de la noche se recuperó el orden público tanto en la Plaza de Bolívar como en las calles aledañas. El momento más crítico se registró sobre las 4 de la tarde cuando manifestantes atacaron a piedra el Congreso de la República e intentaron ingresar a la fuerza. El ESMAD intervino y los manifestantes se dispersaron por el centro de la ciudad. Los vándalos quemaron una moto de la policía y atacaron varias estaciones de Transmilenio y semáforos. En el siguiente informe, los detalles de lo ocurrido en el centro de la capital. El Capitolio fue el blanco de los manifestantes este miércoles. Con una lluvia de piedras, atacaron a los policías que custodiaban la entrada del Congreso. Los violentos rompieron los adoquines de la Plaza de Bolívar y arremetieron contra los uniformados. El momento más crítico fue cuando los encapuchados armados con piedras y palos acorralaron a la fuerza pública e intentaron ingresar por la fuerza. El intento fue frustrado por la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que con gases lacrimógenos y aturdidoras dispersó a los manifestantes. En medio de la tensa situación y en un acto heroico, esta médico identificada como Loren Arauca frenó el enfrentamiento que estaba por desatarse entre encapuchados y otro grupo del ESMAD. Yo me pegué hoy a este cartel a venir a decirles a ellos que si tienen un herido, que yo los ayudo. Y si tienen de acá un herido, yo también ayudo, porque necesito que en mi país haya oportunidades. Que no se quede solo en sueños nada más y que en mi país haya oportunidades y realidades. Si ellos pasan de este lado, nosotros todos vamos a ser ganadores. Los desórdenes en la Plaza de Bolívar se prolongaron hasta las 5 de la tarde. Luego se extendieron por las calles aledañas. En la carrera 9ª con 12, por ejemplo, vándalos incendiaron una moto de la policía. Y en la Jiménez con 10ª también hubo fuertes choques. Con tanquetas fueron replegados los manifestantes, quienes vandalizaron semáforos y estaciones de Transmilenio. A esta hora permanece tensa la situación de orden público en el centro de Bogotá. Y más de 20.000 personas se movilizaron hoy en Bogotá. Hay que señalar que la mayoría de manifestaciones se adelantaron de manera pacífica y festiva. El lunar fue lo ocurrido aquí en la Plaza de Bolívar. Importante mencionar que mañana habrá vacunación contra el COVID-19 normal y Transmilenio operará en el horario habitual. Además, recuerden que el pico y placa está suspendido hasta el próximo 10 de mayo. La Alcaldía de Bogotá acaba de emitir un comunicado donde entrega los puntos donde se mantiene activa la protesta a esta hora en Bogotá. La NQS con Octava Sur, en los portales de Transmilenio de Suba, Calle 80 y Norte, en el Monumento a los Héroes, en la Universidad Distrital Sede Sur y en la Calle 13 con carrera 135. Es por lo pronto el reporte que les entregamos en directo desde el centro de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI.
Diana, gracias. Nos vamos ahora a 9:12 minutos de la noche al norte de Bogotá, donde terminó una multitudinaria marcha que se desplazó por la carrera 30 y que se desarrolló pacíficamente. Wilson Moreno está ahí. Ya se disolvió la marcha. Wilson, adelante. Margarita, buenas noches para usted y para todos los colombianos en el país. Pues sí, ya se disolvió la marcha aquí en el Monumento de los Héroes, en la calle 80 con Avenida Caracas. Una marcha que transcurrió durante todo el día en forma pacífica. La podríamos calificar incluso de multitudinaria. Por toda la carrera 30 hasta la calle 106 con Autopista Norte, los jóvenes estudiantes marcharon cantando arengas, cantando el himno nacional de la República de Colombia. Y una marcha que concluyó aquí, cerca de 2.000 jóvenes llegaron aquí hasta el Monumento de los Héroes en forma pacífica, incluso desafiando la lluvia que los acompañó durante toda la jornada. Y lo que parecía que iba a concluir con una jornada pacífica en estas marchas programadas por una nueva jornada de paro, pues terminó en una batalla campal. Los escuadrones del SMAT y de la Fuerza Disponible que llegaron hasta aquí, que estaban muy cerca de este sitio, pues llegaron a disolver esta manifestación. Los jóvenes tuvieron que resguardarse en varias cuadras cercanas aquí al monumento y, por supuesto, algunos de ellos salieron lesionados por los gases lacrimógenos y las bombas aturdidoras que los miembros del SMAT y de la Fuerza Disponible les dispararon. Nosotros estuvimos muy pendientes de lo que les pasó a estos jóvenes porque, repetimos, fue una manifestación absolutamente pacífica y que concluyó con disturbios. Así es, la manifestación que concluyó hoy aquí en el Monumento de los Héroes. Wilson Moreno, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Wilson, gracias. En el suroccidente de Bogotá, en el Portal de las Américas, hubo algunos desórdenes. William Parra, buenas noches. Cuéntenos sobre la situación en este momento. Claudia, Margarita, regresamos a este punto del Portal de las Américas mientras se mantiene una pertinaz llovizna que poco a poco va haciendo la labor de apartar a los manifestantes de esta zona. A esta hora el helicóptero Halcón de la Policía Nacional se mantiene dando vueltas por los alrededores y poco a poco se empieza a recuperar el paso de algunos vehículos por acá, por la avenida Ciudad de Cali y por la avenida Ciudad de Villavicencio. Este es el panorama de las manifestaciones, de la forma como se cumplió este octavo día de protestas en el marco del paro nacional en el sur de Bogotá. En el sur de Bogotá, las movilizaciones paralizaron la avenida Caracas a la altura del barrio El Socorro Sur. Los camioneros ladrilleros cumplieron 8 días con sus vehículos atravesados en la vía como forma de protesta. El paro es primero que todo apoyando a todo el pueblo sobre la reforma tributaria. Un poco más al sur y al occidente, en el sector de Bosa, estudiantes marcharon de manera festiva para rechazar los señalamientos del presidente Duque sobre las presuntas financiaciones del narcotráfico a las marchas. El gobierno de Duque fue financiado con el narcotráfico. Es muy ridículo que diga que estas marchas están financiadas por el narcotráfico. En Bosa, El Recreo, este fue el estado en que quedó el CAI de Metro Vivienda, uno de los 25 que fueron atacados anoche. La comunidad denunció que la represión del SMAT calentó los ánimos de los manifestantes. Algunos violentos decidieron emprenderla contra el centro de policía. La gente de aquí de Bosa salió común y corriente a hacer el cacerolazo. Todo el mundo estaba participando del cacerolazo, pero la demora fue que llegara el escuadrón antidisturbio de SMAT, atropellando a todo el mundo, y eso desató la riña entre la gente y el SMAT. Algunos militares llegaron a las calles de Bosa, El Recreo, a proteger un parqueadero del SITP. Al final de la tarde, las protestas se trasladaron al Portal de las Américas y nuevamente se iniciaron bloqueos en la avenida Ciudad de Cali. Muy bien, y a esta hora, antes de terminar la información, hay muy buenas noticias. Se ha logrado, a través del diálogo entre los estudiantes de la primera y la segunda línea, estudiantes de la Universidad Nacional, de la Pedagógica, de la Distrital y del SENA, hablar con los representantes del SMAT. Los del SMAT han decidido retrasarse, echarse un poco hacia atrás dentro del Portal de las Américas y resguardarse, y los estudiantes están a esta hora aquí en el puente peatonal y ya se ha llegado a un común acuerdo para evitar cualquier confrontación, cualquier choque entre el SMAT y los estudiantes. Esa es la información que tenemos a esta hora aquí desde la avenida Ciudad de Cali en el Portal de las Américas con Holman Maldonado. Soy William Parra reportando en vivo para Noticentro 1 CMI.
William, gracias. Y sí que necesitamos buenas noticias. Vamos ahora a Medellín. Las marchas allí se desarrollaron pacíficamente en gran parte del día. Sin embargo, se presentaron hechos de vandalismo contra el sistema de transporte Metro Plus. Detalles de lo que ocurre a esta hora. Yusi Chaparro, adelante. Hola, buenas noches. A las 9:17 es tensa la situación de orden público que se vive exactamente en el Parque de los Deseos en el norte de la ciudad, en donde esta mañana inició esta concentración, esta marcha pacífica en calma y sin disturbios, pero pasadas las 6 de la tarde se presentaron estos desmanes y alteraciones cuando un grupo de personas, de manifestantes, prendieron fuego e intentaron incinerar la estación Universidad de Antioquia del sistema Metro Plus. Hubo una reacción por parte de la policía con una tanqueta del ESMAD que también fue vandalizada y atacada con bombas incendiarias. Pero no fueron los únicos disturbios que se presentaron en las últimas horas. También un camión fue incinerado en el sector del Trapiche, en el municipio de Copacabana, justo al norte del Valle de Aburrá, en la entrada de Medellín. A esta hora, según denuncias que harían algunos de los manifestantes y personas que se encuentran en el Parque de los Deseos, no hay energía y esto pues les causa temor y algo de pánico y zozobra, pues al quedarse sin luz dice que quedarían expuestos. También han circulado algunos videos en donde al parecer se reportan personas heridas. Hay que esperar un pronunciamiento por parte de las autoridades. A esta hora la decisión que ha tomado el sistema Metro de Medellín es dejar de prestar el servicio desde las 8:30, pero mañana sí se hará en el horario habitual. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz noche. Quedamos atentos, Yusi, a la confirmación de lo que nos cuenta. Y en Cali hay tensa calma esta noche, luego de una jornada en la que reportaron escasez de combustibles y saqueos en algunas estaciones de gasolina. Sebastián Bedoya, buenas noches, resumen de la jornada. Hola, buenas noches. Durante todo el día hubo concentraciones en más de 20 puntos de la capital del Valle. Por fortuna, hasta el momento en ninguno de estos sitios se presenta alteración en el orden público. La escasez de gasolina es cada vez más crítica. Incluso hoy en algunas estaciones de servicio, varios conductores desesperados decidieron robar combustible, mientras que en otras siguen estas largas filas hasta para conseguir el gas vehicular. De otro lado, en el puerto de Buenaventura, las pérdidas alcanzan los 40.000 millones de pesos. Hemos dejado de exportar 92.000 toneladas de carga por Buenaventura. Y en Cali los alimentos siguen escasos. No obstante, fue habilitado un corredor humanitario donde se lograron movilizar 200 toneladas de alimentos desde la principal central de abasto del Valle. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras ancianas, la gente no puede sufrir más hambre. Las clínicas tienen pocos insumos y oxígeno. El gas natural tampoco ha podido llegar a 7 municipios del Valle. Durante el día no hubo violentas confrontaciones con la fuerza pública como en días pasados. Con arengas y banderas reiteraban su rechazo a las políticas del gobierno nacional. Aquí en Puerto Resistencia están indefensos los compañeros. Simplemente están haciendo resistencia, apoyando el paro. Sin embargo, en otros puntos de la capital del Valle, algunas personas aprovecharon la tensión y la soledad en las calles para volver a saquear establecimientos comerciales como este. Se han llevado a cabo 23 actividades, 4 bloqueos, 9 concentraciones. Se han presentado 5 hechos de vandalismo y saqueo a establecimientos comerciales. Y en el centro de Cali, un grupo de ciudadanos ondearon una bandera blanca para pedir por el cese de la violencia junto a corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos y medicina. Y hace pocos minutos fue saqueado un establecimiento comercial en el centro de Cali y en Palmira fue incinerado un peaje. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, buena noche para todo el Valle del Cauca. Y esta noche se registran varios bloqueos en vías de Cundinamarca. No hay paso entre Bogotá y el municipio de La Calera. Allí está Stick Luengas. Stick, ¿hasta cuándo se van a prolongar estos bloqueos? Buenas noches. Compañeras en estudio, muy buenas noches. Los saludo a esta hora desde la vía Bogotá a La Calera y esta es la situación a esta hora en este punto del país, pues algunos bloqueos intermitentes sobre esta importante vía. Cientos de manifestantes permanecen a esta hora aquí en este punto. Ya llevan más de 15 horas estas personas protestando pacíficamente sobre la avenida Bogotá hacia La Calera. Cada
día son más los plantones que protagonizan diferentes gremios en el departamento de Cundinamarca. Este miércoles fueron bloqueadas al menos 35 vías principales. En la carretera Bogotá a La Calera, este fue el panorama en horas de la mañana y la tarde. Con barricadas y quema de troncos de madera, los manifestantes buscan ser escuchados. No tenemos con qué comer y más aparte nos quitan el trabajo. No tenemos derecho a un trabajo digno como lo merecemos. Si un pueblo en plena pandemia sale a protestar y a expresarse es porque está demasiado inconforme. No tenemos oportunidades de ningún tipo. Algunos jóvenes denuncian ataques indiscriminados por parte de la fuerza pública en medio del gran paro. Nadie nos está apoyando. Acá solo vienen, retiran a las personas de la manera más brutal y acá nadie dice nada. ¿Por qué? Porque acá a 3 kilómetros vive la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y eso es lo que quieren tapar los medios de comunicación por esta vía. La invitación de la Policía Nacional es al respeto por los derechos de las demás personas, al respeto por las instituciones públicas y privadas y al respeto por los miembros de la Policía Nacional. Los miembros de la policía están realizando su trabajo de una forma cortés. Octava noche de fogatas, barricadas, bloqueos y canto de arengas en principales vías de Cundinamarca. Otro día en el que no ingresan oportunamente alimentos y combustibles. Me quiero despedir con estas imágenes, lo que se presenta aquí en este punto de la capital. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Buenas noches, Stig, gracias. Vamos ahora a Barranquilla. Ahí hubo marchas multitudinarias y algunos saqueos en almacenes de grandes superficies. Jorge Castro, buenas noches. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas noches. Y los saqueos han continuado a esta hora de la noche en diferentes puntos del norte de la capital del Atlántico, después de que una multitud de aproximadamente 200 personas, según estimativo de las autoridades de policía, se dedicaran a vandalizar establecimientos comerciales del norte de la ciudad, después de partir desde la Plaza de la Paz en un recorrido por la avenida Olaya Herrera, diferentes barrios de la zona de Alto Prado, y esta noche han persistido los ataques a centros comerciales. Esta tarde fueron vandalizadas 2 supertiendas Olímpica en la calle 82 con carrera 46 y también en la calle 84 con 51B. Igualmente se vandalizó el mobiliario urbano, señales de tránsito y cajeros automáticos. En desarrollo de estos procedimientos, 5 personas han sido capturadas en la ciudad de Barranquilla y se reportan 3 heridos, entre ellos un civil y 2 policías. Este pues es el registro que podemos presentar a esta hora de la noche desde Barranquilla con Jorge Castro en Noticentro 1 CMI. Jorge, gracias. Y el común denominador en otras ciudades fue el gran número de participantes en las marchas del 8º día de paro, con hechos aislados de violencia. A las 9 de la mañana, al menos unas 5.000 personas de la CUT y el Sindicato de Educadores de Santander se dieron cita en la Puerta del Sol en apoyo al paro nacional. La marcha, que transcurrió con tranquilidad, fue el preámbulo de la segunda concentración que se desarrolló en horas de la tarde en el Parque San Pío, la cual reunió aproximadamente unas 6.000 personas, entre jóvenes y personal de la salud, quienes en medio de cánticos y arengas pidieron al presidente nacional que los tenga en cuenta y los escuche. Se llevó a cabo una velatón aquí en Cartagena, específicamente en la India Catalina, a la entrada del centro histórico de la capital de Bolívar. Se llevó a cabo en completa calma, de manera pacífica, y decir que esta protesta estuvo acompañada por el alcalde de Cartagena, William Dow. Hoy durante el día se han realizado varias marchas. La primera, que salió desde el Colegio Departamental y contó con la presencia de líderes sindicales, de centrales obreras, de estudiantes. Estas marchas se han llevado en Cartagena de manera pacífica y han contado con el acompañamiento de parte de las autoridades. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez desde Cartagena. El día de hoy se presentaron 11 bloqueos en las carreteras de Nariño por parte de los diferentes grupos protestantes, dejando incomunicado a todo el departamento. Esto, sumado a las pérdidas que se han presentado en el sector lechero y agricultor, se solicita el paso de un corredor humanitario.
En Pasto se presentaron movilizaciones pacíficas, pero posteriormente se presentaron enfrentamientos entre los protestantes y las autoridades en plena zona céntrica de la ciudad. En Pereira y el área metropolitana solo hay gasolina en algunas estaciones de servicio ubicadas fuera del centro de la ciudad y posiblemente esta noche o mañana no tendrán más combustible para surtir los vehículos. A esta situación se le suma el desabastecimiento de productos en la plaza de mercados de la ciudad. Algunos productos ya escasean y otros durarán solo 2 días. A esta hora se presentan marchas y concentraciones en algunos puntos del área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas. En el departamento de Boyacá se registran bloqueos en las principales vías, impidiendo el paso de vehículos. Los más arriesgados deben hacerlo por vías terciarias. Al paro se sumaron hoy los agricultores. Las expresiones artísticas y simbólicas fueron las protagonistas en esta jornada, la cual finalizó con una velatón en la plaza principal por las víctimas que deja el paro. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 3 personas presuntamente implicadas en el homicidio del director de la Dijín en Soacha, capitán Jesús Alberto Solano, cuando intentaba controlar los desmanes en medio de las protestas. La Fiscalía también anunció que formulará cargos a 3 uniformados presuntamente vinculados con la muerte de 3 personas durante las manifestaciones. El fiscal general reveló que documentaron con interceptaciones y seguimientos los movimientos de los acusados e incluso uno de ellos estaba hospitalizado. Los 3 presuntos responsables de la muerte del capitán de la policía Jesús Alberto Solano Beltrán, ocurrido el pasado 28 de abril en el municipio de Soacha, derivado de las manifestaciones que se han venido presentando en el país. En diligencias de registro y allanamiento adelantadas a uno de los capturados se encontraron los documentos del uniformado. Los 3 detenidos responderán por delitos como homicidio, hurto y porte ilegal de armas. El general Jorge Luis Ramírez, inspector de la Policía Nacional, desmintió un informe de la Defensoría del Pueblo que señalaba a agentes de la institución como presuntos responsables de 11 asesinatos durante las protestas. La Defensoría del Pueblo denunció que hasta el momento han muerto 24 personas en las protestas en el país. En Valle ocurrieron 17 casos, en Cundinamarca 2, en Bogotá 1, en Antioquia 1, en el Huila 1, en Risaralda 1 y en Tolima 1. Según la Defensoría, en 11 de los casos, los presuntos responsables son miembros de la Policía Nacional. El informe fue controvertido por el inspector de la policía. Los 11 casos a los que hace referencia la Defensoría del Pueblo obedecen a que en esos lugares donde fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la policía. Pero eso no quiere decir que la policía sea responsable de esas muertes. Es un tema que está investigando la Fiscalía General de la Nación y es la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes. La policía también aclaró que de los 87 desaparecidos denunciados por la Defensoría del Pueblo ya aparecieron 47, 4 de ellos capturados. En las últimas horas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reveló que la inteligencia de su país detectó injerencia de Nicolás Maduro en las protestas de Colombia. En una entrevista exclusiva para el portal argentino Infobae, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habló de la crisis que atraviesa en este momento Colombia y aseguró que sí hay una influencia castrochavista. Pero claro, nuestro sistema de inteligencia lo ha detectado y lo comuniqué al presidente Duque hoy por la mañana, que nuestro sistema de inteligencia ha detectado una injerencia política y económica por parte de Maduro en Colombia. Le envió un mensaje a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Creo que es importante que todo el mundo le diga en este momento a Maduro que saque sus sangrientas y abusivas manos de Colombia. Moreno aclaró que si bien la protesta social se debe respetar, hay que reconocer que ha habido violencia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado al gobierno para que incluya a los jóvenes en los diálogos que adelanta con diferentes sectores. La mandataria suspendió la vacunación contra el COVID debido a las dificultades de movilidad que se registran en la capital. Las protestas y bloqueos obligaron a suspender el plan de vacunación este miércoles en Bogotá. No hay cómo asegurar ni que la gente que trabaja pueda llegar a trabajar, ni que la gente que necesita el servicio pueda llegar. La alcaldesa pidió calma a los manifestantes y sensatez al gobierno nacional para dialogar con los jóvenes y superar la ola de violencia. Yo agradezco el llamado al diálogo, pero también quisiera hacer un llamado a la sensatez. Con los que hay que dialogar
es con los que están en la calle, y los que están en la calle son jóvenes. Jóvenes que en su mayoría ni estudian ni trabajan. Jóvenes que sienten con dolor que no tienen futuro. Y es que el martes Bogotá vivió una noche de terror que dejó 104 policías heridos y 110 civiles. Bogotá tuvo anoche la noche más violenta y dolorosa que ha tenido desde hace 8 días que empezaron las jornadas de movilización y de paro. Yo quiero invitar a Bogotá y a Colombia a la reflexión. Mañana se retomará la vacunación contra el COVID-19 en la capital del país. Corabastos, la principal central de abastos del país, reportó una reducción en la oferta de alimentos y alzas en algunos productos de primera necesidad. El reporte de Corabastos revela que a la fecha se mantiene buen inventario de productos, pero con una reducción importante en la oferta de alimentos por la reducción en el ingreso de productos a la central de abastos. Los bloqueos en las vías que dan acceso a la capital del país ha generado una menor disponibilidad de productos. En un día normal llegan a la central para ser comercializados de 6.500 a 9.000 toneladas de alimentos. Hoy ingresaron cerca de 5.419 toneladas, lo que representó una disminución en la oferta de 16,6%. Varios productos básicos de la canasta familiar se han visto afectados en sus cotizaciones. El precio de la papa subió el bulto en 22.000 pesos al pasar de 78.000 a 110.000 pesos. La bolsa de 30 kilos de yuca registró un alza de 35.000 pesos a 70.000 pesos, mientras el plátano aumentó de 5.000 pesos, pasando de 35.000 a 40.000 pesos. En el caso del huevo, la categoría A subió a niveles de los 12.000 pesos. Por el momento se mantiene el abastecimiento de alimentos, pero de persistir los bloqueos podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Mientras tanto, el ministro de Minas, Diego Mesa, anunció que ya están listos los corredores humanitarios para garantizar el transporte de combustible para el sur del país. También el Ministerio de Salud reveló que ya se está transportando oxígeno a varias zonas de Colombia donde había escasez. El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, al señalar que ya están los corredores humanitarios para garantizar el tránsito de combustibles en la ciudad de Cali y Valle del Cauca, que ya presentaban problemas de abastecimiento por los bloqueos. Se dio la primera línea desde Yumbo y Mulaló hasta la capital vallecaucana gracias al trabajo conjunto con las autoridades locales y líderes del paro. Los alimentos y medicamentos también tendrán tránsito. Vamos a seguir trabajando por que haya un abastecimiento seguro, para no afectar el campo, no afectar a los agricultores, para garantizar que pueda haber también insumos médicos en la ciudad de Cali y en los diferentes municipios del departamento. También se habilitó una línea por el puerto de Buenaventura para el transporte de 3.500 barriles de combustible para los departamentos de Cauca y Nariño. También poder habilitar el suministro de combustibles hacia los otros departamentos que dependen de las plantas de abastecimiento del Valle del Cauca. La Dirección de Hidrocarburos coordina la logística de distribución en la zona. Colombia reportó en las últimas 24 horas un aumento de los contagios por COVID-19 y una reducción en las muertes. Colombia superó este miércoles las 76.000 muertes por COVID-19. En el último informe del Ministerio de Salud se confirma que 388 colombianos murieron recientemente por el contagio. Los nuevos casos confirmados también aumentaron con 14.806. El total de contagios a la fecha es de 2.934.611. Los casos activos a la fecha son 93.939. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 2 de mayo con 15.909 contagios y 485 muertes. El 3 de mayo con 11.599 contagios y 464 muertes. El 4 de mayo con 14.551 contagios y 463 muertes. Hoy 5 de mayo, 14.806 infectados y 388 muertos. En otros hechos, en un debate de la Comisión de Paz del Senado, la canciller Claudia Blum rectificó lo que dijo recientemente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando aseguró que las disidencias de las FARC deben considerarse un incumplimiento de la exguerrilla al acuerdo de paz. La corrección sobre lo que afirmó el 22 de abril en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la hizo la canciller en la Comisión de Paz del Senado de la República, que citó precisamente un debate de control político para que así lo hiciera. Y precise públicamente que no hay responsabilidad atribuible al Partido Comunes
con relación a quienes han abandonado el acuerdo. Que el gobierno no pretende asignar responsabilidad por los incumplimientos de las disidencias a los excombatientes que permanecen en la legalidad, incluido al Partido Comunes, que está comprometido con su proceso de reincorporación política. Vamos a recoger esas palabras y entendemos pues que el gobierno modifica pues esa interpretación errónea que se expresó ante el Consejo de Seguridad. Y en el mismo debate, los senadores contradictores José Obdulio Gaviria del Centro Democrático y Julián Gallo de Comunes coincidieron en que están amenazados por las disidencias de las FARC. A mí no me gusta victimizarme y yo en eso acepto solo lo que digan las autoridades. Yo soy objeto de persecución de esa banda que firmó la paz, de ese señor Iván Márquez. Por lo menos tenemos una cosa en común, senador José Obdulio. Yo también estoy amenazado por las disidencias. Los partidos políticos condenaron en esta comisión todas las manifestaciones de violencia expresadas en el paro nacional. La Fiscalía formuló cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por la suscripción presuntamente irregular de un préstamo con Corbanca por $77 millones. Fajardo reiteró su inocencia. La investigación se remonta al 5 de diciembre de 2013, cuando Corbanca le giró $77 millones al departamento de Antioquia con el fin de pagar varias deudas con otras entidades bancarias. Asegura la Fiscalía que Sergio Fajardo tenía la obligación de hacer un estudio sobre la viabilidad financiera del préstamo en el que se debía analizar la volatilidad del dólar. Para la Fiscalía, con la decisión de Fajardo de solicitar el préstamo en moneda extranjera, se habría afectado la situación financiera del departamento. Jamás he cometido delito alguno ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. El exgobernador se declaró inocente por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El costo de vida en Colombia aumentó 0,59% en abril, según el DANE. En abril de 2021, el índice de precios registró 0,59%, mientras que en igual periodo del año anterior fue de 0,16%. En el año corrido la inflación alcanzó 2,16% y en los 12 meses permanece por debajo del 2% y se ubica en 1,95%. Sin embargo, el consumo se mantiene por debajo del promedio debido a los efectos de la pandemia. Es en efecto la más alta que tenemos para los últimos 5 años de variación mensual del indicador de precios al consumidor en el mes de abril. Los sectores de transporte, información y comunicación, además de servicios públicos, fueron los que más pesaron en el costo de vida de los colombianos. Alimentos para abril se mantienen estables y aún no se puede cuantificar los efectos del paro sino hasta finales de mayo. Lo que seguramente puede suceder es que tengamos un efecto rezagado de este comportamiento de los precios. La inflación se mantiene por debajo de la meta del Banco de la República del 3%. Por su parte, el Banco de la República aseguró que los bloqueos y las marchas afectarán la reactivación económica y la generación de empleo. Para el Banco de la República, el primer factor de preocupación por el impacto que va a tener en la economía es la tercera ola del COVID-19. Ese impacto sería más fuerte del que nosotros identificamos en el primer trimestre, en la segunda ola que sucedió en el primer trimestre de este año. Pero al banco emisor también le preocupa lo que pueda suceder con los precios de la canasta familiar después de que se conjure el paro nacional. Y porque debido a los bloqueos y al desabastecimiento varios precios pueden subir. Lo importante acá es que estos son efectos transitorios. El equipo técnico del Banco de la República, que en enero pronosticaba un crecimiento económico este año de 4,6% y en marzo había subido ese pronóstico a 5,2%, ahora considera que este año el crecimiento será de 6%. Para el 2022, por el contrario, baja a 3% la estimación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,84% a 1.240 puntos.
La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 8,29% a 379 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 1,67% a 14 pesos con 70 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,83% a 2.288 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.846 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.622 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.48. El azúcar se transó en 17,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65 con 29 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.288 pesos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los hospitales de la región están peligrosamente llenos debido al aumento exponencial de los casos de COVID-19. Según la OPS, el control del COVID-19 en América Latina y el Caribe no es tan estricto y la prevención no es tan eficiente, por lo que alertó que la región está atravesando una crisis en la que los hospitales están peligrosamente llenos. Today, more Latin American countries than ever before are reporting more than 1,000 COVID cases a day, and our hospitals are fuller than ever. La semana pasada, un 40% de las muertes por el virus en el mundo se produjo en la región. Según el organismo, en Colombia, Argentina y las Guyanas, las infecciones se aceleran y los recuentos son 5 veces más altos que en esta época del año pasado. Canadá se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 15 años. Canadá dio este paso tras comprobar en un estudio con más de 2.000 voluntarios que el fármaco es seguro y eficaz para prevenir el coronavirus en este grupo poblacional. Se adelanta así a la Unión Europea y a Estados Unidos, que por ahora están evaluando el uso del biológico en menores. Donald Trump llamó radicales lunáticos de izquierda a los miembros de la Junta de Supervisión de Facebook, quienes le negaron su regreso a la red social por los comentarios que realizó y que se considera que desataron el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Asegurando que el expresidente estadounidense Donald Trump creó un ambiente en el que era posible un grave riesgo de violencia, la Junta de Supervisión de Facebook, un organismo semi-independiente de la red social, mantuvo la prohibición de la plataforma al republicano por sus comentarios que desataron el asalto al Capitolio en Estados Unidos el pasado 6 de enero. Sin embargo, también pide una revisión adicional de la sanción dentro de 6 meses, asegurando que no fue apropiado que Facebook impusiera una suspensión indefinida y solicitó revisar este asunto para determinar una respuesta proporcionada. Mientras que la determinación fue fuertemente rechazada por Trump, que la calificó de vergüenza total, asegurando que fue tomada por radicales lunáticos de izquierda. El presidente de Israel, Rubén Rivlin, encargó la formación de un gobierno de coalición a Yair Lapid, el rival más fuerte del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien fracasó en su intento de consolidar el nuevo ejecutivo. Es incierto si Lapid logrará armar un gobierno que rompa el bloqueo político en el que está el país hace 2 años, que Netanyahu no pudo resolver, pese a ser el gran superviviente político de las últimas décadas en Israel, con más de 12 años seguidos en el poder. Halima Cissé, una mujer de Mali de 25 años, dio a luz a 9 bebés, 2 más de lo que los médicos le habían dicho que tenía en su vientre. La mujer, que tuvo 5 niñas y 4 niños, había sido trasladada a un hospital de Marruecos desde hace un mes por el riesgo que implicaba su embarazo para ella y para los bebés, que no obstante se encuentran bien según el reporte médico.